¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la última parte del capítulo 64 del vídeo de noticias. Una de las partes que más os gusta, ya lo sé. Por supuesto, toca hablar de Marte y del programa Starship Super Heavy. Todo lo que pasa en Starbase, todo lo que pasa en Rover Road, McGregor, etc. Por supuesto, intentaré responder cuándo será el esperado primer intento de vuelo orbital del sistema Starship Super Heavy. Pero ya os avanzo que no es tan sencillo. Bueno, en todo caso, vamos a ello y no me enrollo más. Lift off. El pequeño helicóptero Ingenuity sigue haciendo de avanzadilla del rover Perseverance. Ya podemos decir sin miedo a equivocarnos que forman un equipo perfecto. En el último mes ha realizado 4 vuelos, los números 45, 46, 47 y 48, todos ellos a 12 metros de altura, recorriendo entre 400 y 500 metros en cada uno y permaneciendo en el aire entre 2 minutos y cuarto y 2 minutos y medio. Durante estos vuelos ha tenido tiempo de fotografiar una preciosa puesta de sol, paisajes espectaculares o su propia sombra en el suelo en pleno vuelo. Incluso ha podido ser filmado de nuevo por su infatigable compañero de aventuras Perseverance. En estos momentos se encuentra en el borde del pequeño cráter Belva, al que pronto llegará el rover. En cuanto al Perseverance, hace más de un año que lleva una piedra en la rueda delantera izquierda, y en las últimas semanas se han unido al viaje un par más, una en la rueda delantera derecha y otra en la rueda trasera derecha. Solo queda libre la rueda trasera izquierda. ¿Cuánto tardará el siguiente polizón en abordar el vehículo? Por cierto, Perseverance también le ha dado un vistazo al cielo del planeta rojo. Nos ha regalado un pequeño vídeo de nubes a la deriva surcando la tenue atmósfera de nuestro vecino, en este caso poco antes del amanecer. Y si Ingenuity y Perseverance han estado fotografiando el cielo marciano, Curiosity no ha querido ser menos, y recientemente nos ha enviado un par de fotos fantásticas. La primera de ellas muestra los tenues rayos de luz filtrándose por entre la neblina, y la segunda nos muestra una llamativa nube iridiscente cuya forma recuerda mucho a la de una pluma de ave. Pero también desde la órbita nos llegan increíbles imágenes de diversos paisajes marcianos, como estas extrañas dunas circulares captadas por la cámara IRISE de la sonda MRO de la NASA. Hablando de la órbita, la más veterana de las sondas que orbitan Marte, la Mars Odyssey, la cual se pensaba que estaba a punto de agotar su combustible, resulta que lo ha recuperado milagrosamente. Me explico. Resulta que el vehículo, que lleva 22 años en órbita en el planeta rojo, no equipa ningún medidor de combustible, y para saber cuánto le queda hay que calcularlo indirectamente. Pues bien, parece que los técnicos se han dado cuenta de que el método que usaban, bastante complejo, podía llegar a dar lecturas erróneas. Después de afinar el cálculo, parece que la sonda podrá sobrevivir unos años más, mínimo hasta el 2025. En cuanto al rover chino Zhurong, por desgracia sigue sin dar señales de vida. La llegada del verano en Marte aún ofrece esperanzas a los científicos de que sus constantes vitales puedan superar el mínimo necesario para volver a llamar a casa y ponerse de nuevo manos a la obra, aunque el polvo acumulado en las placas solares juega en su contra. Aún así, el estudio de los datos registrados hasta el momento de su hibernación están generando resultados destacados, como la revelación de complejas capas de materiales bajo la superficie o de cambios estacionales en los vientos tanto en la intensidad de los mismos como en su dirección. En cuanto a las misiones futuras al planeta rojo, tenemos una buena y una, digamos, no tan buena noticia. Por un lado, la NASA ha confirmado una contribución de $30 millones a la misión ExoMars el año que viene. Es de suponer que la misma se extienda durante los años siguientes, lo que supondría que la ESA podría lanzar finalmente la misión en octubre del año 2028, sin la contribución rusa. Parece que finalmente el rover Rosalind Franklin va a ser una realidad. Por otro lado, el presupuesto de la misión de retorno de muestras se está disparando en la NASA. La agencia estadounidense ha pedido casi $950 millones para este programa el año que viene, respecto a los 822 millones de este 2023. Los científicos están preocupados porque este hecho podría amenazar la financiación de otras misiones científicas. Imaginad el gasto cuando haya que llevar astronautas. La tensa espera del primer intento de lanzamiento orbital del sistema Starship Super Heavy continúa. A medida que pasan las semanas se palpa en el ambiente que el momento se acerca, pero seguimos sin tener una fecha concreta. Es cierto que Elon Musk ha asegurado que SpaceX estará listo para lanzar en abril, pero que la fecha concreta dependerá de la licencia de lanzamiento que debe expedir la FAA. Según sus cálculos, el gran momento llegaría a la semana del 17 al 23 de abril. Como no podía ser de otra forma, ha circulado intensamente el rumor de que el CEO de la compañía está decidido a despegar el 20 de abril, fecha que en Estados Unidos sería 4/20. Y ya sabéis a qué hace referencia el 420 en el mundillo geek o friki, ¿no? Si no lo sabéis, decídmelo en los comentarios. Si fuera así, estaríamos a menos de un mes del esperado evento.
Además de dar su previsión, Elon Musk ha comentado que no puede asegurar que se consiga llegar a órbita en el primer intento. De hecho, le da un 50% de posibilidades, pero lo que sí asegura es que nadie va a aburrirse lo más mínimo. En eso último nadie le va a quitar la razón, pero ¿vosotros qué posibilidades le dais al primer intento de llegar a órbita? ¿Y al segundo? Mientras, lo que está claro es que SpaceX no está perdiendo el tiempo en Starbase, y los esfuerzos se han concentrado, sin duda, en la plataforma de lanzamiento orbital. Los trabajos en este importante componente se han realizado día y noche, fines de semana incluidos, vamos, en turnos 24/7. Se han reforzado las patas, recubriéndolas con protecciones metálicas, y mientras en algunas de ellas se ha inyectado hormigón, en otras se han instalado escaleras de acceso. Se ha blindado la parte superior en la que podían verse todo tipo de conducciones, válvulas, equipo eléctrico y electrónico, etc., y que ahora quedan convenientemente cubiertas y protegidas. También está mejorando el sistema de supresión de sonido a base de agua a presión, lo que permitirá que la afectación de los gases de escape y las ondas acústicas producidas por la imponente fuerza de 33 motores Raptor funcionando al 90% de su capacidad sea mucho más reducida. Los cambios han sido tantos y de tanto calado que incluso han tenido que retirar al Super Heavy V7 de la plataforma para poder trabajar con mayor comodidad y más rápidamente. Aparte de moverlo de sitio, poca actividad se ha visto alrededor del V7. Indicaría que los técnicos de la compañía consideran que el vehículo está en condiciones para el vuelo. No está claro si una vez vuelva a colocarse en la plataforma de lanzamiento se le van a realizar más pruebas, en particular si se va a repetir el encendido estático de 33 motores, o si directamente se va a colocar la Starship S-24 sobre el mismo de cara a su inminente lanzamiento. Tampoco se sabe si con el full stack de nuevo en la plataforma de lanzamiento orbital se va a realizar un nuevo WDR previo al lanzamiento. Como veis, todos son incógnitas. Ya que hemos hablado del S-24, recordad que se encuentra en la zona de producción, en concreto en la granja de cohetes, y a diferencia del V7, los ingenieros han estado trabajando activamente en él, principalmente para acabar de instalar el sistema de protección térmica a base de losetas hexagonales cerámicas. No todo en Starbase gira en torno al V7 y el S-24. El S-26, el prototipo de Starship que no equipa superficies aerodinámicas ni protección térmica, recibió pruebas criogénicas en la zona de lanzamiento a finales de febrero. Posteriormente fue trasladado de nuevo a la zona de fabricación, en concreto al High Bay, donde se encuentra también su hermano gemelo, el S-27. No obstante, en los últimos días se ha trasladado al jardín de cohetes, junto al V4, el S-20, el famoso SN-15 y el S-24, en concreto a un nuevo stand que han estado construyendo últimamente. Aún tenemos que ver cuál es el destino y propósito de estos dos prototipos. ¿Alguna teoría? Por otro lado, en el High Bay se está ensamblando un nuevo prototipo de Starship, digamos, de los normales, que sería ya el S-28. En el Mega Bay los protagonistas son el V9 y el V10. Al primero, que recordemos que se trata de una evolución bastante importante respecto al V7 y que sería el siguiente en intentar un vuelo orbital, le están instalando los 33 motores Raptor, mientras el segundo ha sido ensamblado recientemente y ya mide los 70 metros de rigor. Bueno, parece que quizás serían 69, quién sabe. Ni qué decir tiene que la actividad en la zona de producción no se limita a estos prototipos, ya que el trasiego de componentes, materiales, anillos, grúas, toros y demás es incesante. De hecho, incluso se estarían poniendo los cimientos de un nuevo edificio cuyo propósito aún se desconoce, pero que a juzgar por la cantidad de trabajo que está requiriendo esta primera fase de su construcción, podría ser de dimensiones destacables. ¿Un nuevo Mega Bay? Las nuevas instalaciones de MAX-6, situadas unos kilómetros antes de llegar a Starbase, van ganando protagonismo con el tiempo. De hecho, a principios de este mes, incluso se trasladó a esa zona el prototipo S-25, que recordemos que sería el protagonista del segundo vuelo orbital, junto al V9, y que ya ha pasado las pruebas criogénicas y tiene los motores instalados. Es curioso que a pesar de que el siguiente paso lógico habría sido realizar los encendidos estáticos, SpaceX decidiera que lo mejor era trasladarlo a esa localización, ya que, en principio, MAX-6 solo está preparada para llevar a cabo pruebas criogénicas. De hecho, además del S-25, se pueden ver el tanque de pruebas S-26.1 y el cono NC-31, supuestamente preparados para llevar a cabo pruebas criogénicas de estrés estructural. En McGregor, como no podía ser de otra forma, las pruebas de motores están a la orden del día. Encendidos verticales, horizontales, de diversas duraciones, conos sin modificación del vector de empuje o cambios en la potencia, reencendidos rápidos, etcétera, etcétera. Y es que se necesitan muchos motores para hacer volar a la bestia, 39 para ser exactos entre la primera y la segunda etapa, si no cambia más el diseño y le añaden 3 más a la Starship como se había rumoreado. Y no podemos cerrar el repaso de las novedades del programa, del cohete superpesado, totalmente reutilizable, más potente de la historia, sin hablar de las actividades en Florida. Por un lado, en Rover Road, la nueva Star Factory ya parece prácticamente lista, menos externamente, así como los segmentos de la nueva torre de integración, de la cual seguimos sin conocer su localización destino. El supuesto Mega Bay sigue sin aparecer, aunque es de suponer que una vez terminen la fábrica se pondrán a ello.
En la zona de lanzamiento LC-39A siguen las obras de la nueva plataforma para el sistema Starship Super Heavy, y uno ya puede empezar a imaginar cómo lucirá un despegue desde ese enclavamiento. No me diréis que no será espectacular. Y es que las cosas avanzan de forma tan decidida que, como suele ser habitual, la industria está empezando a creerse que realmente SpaceX va a ser capaz de poner en servicio este lanzador revolucionario, y ya empiezan a aparecer las primeras propuestas orientadas a aprovechar al máximo sus capacidades. Así, por ejemplo, la startup K2 Space está diseñando un nuevo bus para construir satélites mucho más grandes y pesados, aprovechando que con la Starship han desaparecido muchas de las limitaciones que había en ese sentido. Imaginad poder lanzar un satélite de 150 toneladas a órbita, o mejor aún, con destino a Marte, y por una fracción del coste que tiene actualmente. ¿Qué oportunidades nos brinda esta nueva capacidad con la que nunca antes había contado la humanidad? Lo dejo a vuestra imaginación. Muchas gracias por ver este vídeo. Pues bueno, ya podéis decir que estáis al día de la actualidad alrededor de SpaceX. Yo creo que poca cosa se me ha escapado. Bueno, ahora sí que toca agradeceros el apoyo que me dais. Muchas gracias por esos likes, por compartir, por los comentarios, que los leo todos, ya lo sabéis, etcétera, etcétera. De momento, aquí seguimos informando de todas las novedades alrededor de SpaceX y esperemos estar por aquí hasta que lleguemos a Marte, como mínimo. Bueno, no quiero acabar sin agradecer especialmente su apoyo a los miembros del canal, y en especial a los SpaceXtormers. Paso a saludarlos uno por uno, leyéndolo para no atrancarme. Venga, muchas gracias a Daniel Valle, Mando, Braytac8472, Pool Anderson PC, DJ Esmeral, Damián Roces, Estrategias Diarias, Prometeos 38, Moisés, G. Caldero, Gilberto García y Sergio González. Un abrazo a todos. Adiós.